perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dio che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de tus sacramentos divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falten los necesarios de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo que es Dios y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: Ecco, io creo nuovi cieli e Del libro del nuova profeta Isaías. terra. Non si ricorderà Así più dice il el Señor: passato. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Poiché si godrà No quedará el e si recuerdo gioirà del sempre pasado di quello ni se lo che sta traerá a la davanti memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear, porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo, y nunca más escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me liberaste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Gloria a Cristo, splendore eterno. Gloria a te, Cercate il bene e non il male. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor estará con ustedes. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, En aquel tiempo Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua.
Anch'essi, infatti, Ellos erano también, andati en alla efecto, festa. habían ido a la fiesta. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, Y fue otra dove vez a aveva Caná de cambiato Galilea, l'acqua in vino. donde había convertido el Vi agua era en un vino. funzionario della Había legge allí un che aveva un funcionario figlio real malato a que tenía a Cafarno. su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando Udito supo che que Gesù era Jesús venuto había dalla llegado Giudea de in Judea y se si encontraba recò en da lui Galilea, e fue a gli verlo chiedeva y le di suplicó scendere a guarire que suo bajara a figlio, sanar perché a su stava hijo per morire. moribundo. Gesù gli disse: Se non vedete Jesús segni e le dijo: prodigi, voi Si no non ven credete. signos y prodigios, Il ustedes no funzionario creen. del re gli disse: El funcionario le Signore, respondió: scendi Señor, prima che il mio baja bambino antes que muoia. mi hijo se muera. Gesù gli rispose: Jesús le dijo: Tuo figlio vive. Vuelve a tu casa, tu hijo Quell'uomo vive. credette alla parola che Gesù gli aveva El detto. hombre que creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Proprio mentre scendeva, Mientras gli descendía, vennero incontro i le suoi salieron al servi a dirgli: encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Volle sapere da loro Él les a che ora preguntó avesse a qué cominciato hora se había a star sentido bene. mejor. Gli dissero: Ayer Ieri, a la 1 de la un'ora tarde dopo se le fue la fiebre, le la febbre respondieron. lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a El padre quell'ora recordó Gesù gli que era la aveva misma detto: hora en que "Tuo Jesús le había figlio dicho: Tu hijo vive". E vive. credette lui Y entonces con creyó tutta la él sua y famiglia. toda su familia. Questo fu Este il secondo fue segno el segundo signo che Gesù que hizo fece Jesús quando tornò cuando volvió de dalla Judea Giudea in a Galilea. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 43 al 54. Escuchemos al Papa Francisco. Questo padre chiede la salute per il figlio. Este padre pide la salud para su hijo. Rimprovera un po' tutti, ma anche lui. Señor, esto nos reprocha un poco a todos. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Invece di tacere, star zitto, El funcionario, en vez de callarse y estar en dice: silencio, Signore, scendi. le rebate y le dice: Señor, baja antes que mi hijo se muera. E Gesù gli rispose: Va, tuo figlio vive. Y Jesús le responde: Ve, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Sono tre cose che per fare una vera preghiera ci vogliono. Existen tres cosas para hacer una verdadera oración. La primera es tener fe. Tante volte la preghiera è soltanto orale, dalla bocca in fuori. Muchas veces la oración es solamente oral, Una fede de la boca hacia afuera. o una fede debole. Es una fe débil que no viene del Un corazón. altro papà, quello del figlio endemoniato. Otro papá, el del hijo endemoniado, Gesù rispose: tutto è possibile. cuando Jesús le dice: todo es posible. Come dice, chiaramente Pero el credo, papá, ma como dice, accresce la mia fede. yo creo, pero acrecienta mi fe. La fede nella preghiera, La fe en la oración, con fede, orar con fe, sia quando preghiamo fuori, quando veniamo qui, sea cuando rezamos afuera, cuando venimos aquí, cuando vayamos al Señor. Stiamo attenti nella No la fe de costumbre. Estemos atentos en la oración, no caer en la costumbre la coscienza che il Signore de no tener la conciencia de que está ahí el Señor, de que estoy hablando con el Señor y de que Él es capaz de resolver el problema. La prima condizione per una vera preghiera è la fede. La primera condición para una verdadera oración es la fe. Seconda condizione che lo stesso Gesù ci insegna è la perseveranza. La segunda condición que el mismo Jesús nos enseña es la perseverancia. Chiedono e poi non viene la grazia. Algunos piden y bueno, luego no llega la gracia Perseveranza. y no tienen esa perseverancia. Non hanno bisogno o non hanno fede. En el fondo no tienen necesidad o no tienen fe. Ci insegna la parabola
El mismo Jesús nos enseña la parábola Signore che va dal vicino a chiedere pane del di Señor que va al vecino perseveranza a bussare a pedir el pan en la noche, la perseverancia de tocar la puerta, col giudice iniquo, ¿no? o ese otro ejemplo del juez Insiste. insensato que insiste. La Fede e perseverancia. vanno insieme. Fe y perseverancia van Fede, juntas. Tu sei sicuro che il Signore ti darà quello Si tienes fe, tú estás seguro de que el Señor te va a dar eso. Si el Señor te hace esperar, uno sigue tocando y al final el Señor te dará la gracia. Pero no lo hace el Señor esto para que se haga al importante o para decirte que esperes, sino que tomemos las cosas en serio. Tomemos las cosas en serio. La oración, no como los papagayos que hablan y no dicen nada. El mismo Jesús nos llama la atención, nos dice, no sean como los paganos que crean en la eficacia de la oración y en las palabras, muchas palabras. Ahí hay que estar perseverantes en la fe. Terza cosa che fa, che Dio vuole della preghiera, è il coraggio. La tercera cosa que Dios quiere de la oración es la valentía. Qualcuno può pensare, ma ci vuole coraggio per pregare? Alguien puede pensar, ¿se necesita valentía para rezar? Coraggio di stare lì chiedendo e andando avanti. El coraje de estar ahí e ir adelante. Es más, Quasi, es casi, voglio dire un'eresia, ma no quiero decir una come herejía, minacciando il Signore. como amenazando al Señor. Coraggio di Mosè. La valentía de Moisés Dio, quando Dio voleva ante distruggere un Dios popolo, que quería destruir a e su lui pueblo farlo capo di un altro popolo. y a él hacerlo jefe de otro pueblo. No, io col popolo. No, yo con el pueblo. Coraggio. La valentía. Coraggio di Abramo. La valentía de Abraham Negozia. cuando negocia Salvazione di Sodoma. la salvación de Sodoma. Se fossero 30, se fossero 25, Si fueran 30, se fossero 20, si hubieran 20, si hubieran lì, estar ahí. coraggio. La valentía. Questa virtù del coraggio ci vuole tanto. Esta virtud de la valentía se necesita mucho, Azioni apostoliche, no solamente para la acción apostólica, sino también para la oración. perseveranza e coraggio. Fe, perseverancia y valentía. Questi giorni che è necessario pregare di più. En estos días que es necesario orar Pensiamo, y orar más. preghiamo così, Pensemos en el Señor con fede, y oremos che il así. Signore può intervenire, con fe que el Señor puede intervenir, perseveranza, con con perseverancia coraggio. y con valentía. Il Signore non delude, El Señor no defrauda, delude. no Ti defrauda. fa aspettare, Nos hace esperar, prende il suo tempo, toma su ma non tiempo, delude. pero no defrauda. Fede, perseveranza e coraggio. Fe, esperanza y valentía. Con estos tres elementos de la oración que ha subrayado el Papa Francisco, concluye su homilía y ahora se dispone a presentar las ofrendas en el altar para el sacrificio eucarístico. Nos ha animado a tener fe, esperanza y valentía. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua Bendito bontà, sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. venga a noi, Signore, dall'offerta di questo sacrificio una forza. Señor, concédenos recibir el fruto de estas ofrendas dedicadas a ti, para que limpios de la vieja conducta del pecado, nos renovemos con el anticipo de la vida eclesial. Per Cristo, Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta il nostro En dovere. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Con il digiuno, tú que por el ayuno corporal vinci, refrenas nuestras pasiones, elevi la elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Por Cristo, Señor nuestro. mistero. Por Él, Gli angeli los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. al loro canto, Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre ferma. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Con l'effusione Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. egli Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, diede ai suoi lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la antífona de la comunión de este lunes de la cuarta semana de Cuaresma nos dice: dice el Señor,
No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Ahora los demás concelebrantes también se acercan al altar para poder comulgar. Se acercan para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y junto a esta comunión también presentan la intención que el Santo Padre ha expresado al inicio de esta celebración. El día de hoy el Papa ha pedido de modo especial por las familias que empiezan a sentir un poco ya las dificultades económicas que nos está Persone che non ocasionando. possono comunicarsi hanno adesso la comunione spirituale. Las personas que no pueden comulgar hacen ahora la comunión Ai tuoi piedi, espiritual. oh mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento A tus del mio pies cuore me postro, Jesús mío, che si y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor pueda inflamar todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Así sea. Este otro gesto también del Papa Francisco de poder acompañar a todos los fieles que siguen esta transmisión a poder recitar la comunión espiritual, así poder estar cerca de Él, así poder recibir a Jesús espiritualmente, ya que por motivos de seguridad no se está celebrando la Eucaristía comunitaria con la presencia de fieles. Es algo que ha insistido, sea tanto a los fieles como también a los sacerdotes, el poder dar las condiciones necesarias para poder recibir espiritualmente a Jesús sacramentado. Decíamos que al inicio de la celebración el Papa Francisco ha presentado como intención a todas las familias que empiezan a sufrir un poco las dificultades económicas a causa de esta pandemia. Y hoy también el Papa Francisco expone el Santísimo para un momento de oración, un momento de adoración eucarística. Esta celebración también tenemos estos minutos, estos momentos para poder presentar. Todos ustedes, queridos amigos que nos están oyendo, todos ustedes que están siguiendo esta transmisión, es el momento, como dice el Papa Francisco, de orar. Orar ante Jesús sacramentado. Orar ante este sacramento del altar que es Jesús Eucaristía. Y presentarle, como ha dicho el Papa, con fe, con perseverancia y sobre todo con valentía, las cosas que llevamos en el corazón, las cosas que tenemos en la mente, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestros problemas, también nuestros gozos, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. En un momento de silencio, En esta crisis
che il Signore gli dia la forza Que el Señor les dé y la anche la fuerza, el valor capacità y la di capacidad scegliere para i migliori mezzi per aiutare. elegir los mejores métodos para Le misure drastiche non sempre sono buone. las medidas drásticas no siempre son buenas. Per questo preghiamo perché lo Spirito Santo dia ai pastori Recemos para la que el Espíritu capacità Santo le dé a los del pastores discernimento la pastorale capacidad y el discernimiento pastoral affinché provvedano para que logren dar misure medidas che non lasciano da solo que no il dejen santo popolo fedele que no di dejen Dio. solo el Il popolo di Dio si santo sente pueblo de Dios accompagnato dai fiel. pastori e dal conforto della parola di Dio, dei sacramenti. Necesitan recibir de la la preghiera. palabra de Dios y los sacramentos. In te mi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno. Mi salverai dalla rete che mi hanno teso i nemici, perché tu sei la mia difesa. In nome del Padre, del Figlio e dello En el nombre del Spirito Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Signore nostro La gracia de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el l'amore amor del di Padre Dio y la Padre comunión del y Espíritu la Santo comunione dello estén Spirito con Santo todos ustedes. sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi Hermanos, para misteri, celebrar dignamente estos sagrados Reconozcamos misterios, nuestros reconozcamos pecados. nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Señor, que no Ma eres venido a perdonare. condenar, abbi pietà di noi. ten piedad de nosotros. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Cristo, que haces Abbi fiesta por pietà di cada noi. pecador arrepentido, ten piedad de nosotros. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Señor, que perdonas Abbi mucho pietà a di quien noi. mucho ama, ten piedad de nosotros. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Oremos. Dio Onnipotente e misericordioso, Dios omnipotente, concedi misericordioso, ai tuoi concédenos fedeli di essere fedeli intimamente que purificati sean íntimamente dall'impegno purificados penitenziale della del Quaresima, compromiso per penitencial de la giungere con Cuaresma. spirito nuovo alle prossime feste di Pasqua. Lleguemos a las próximas fiestas pascuales Per con el nuestro corazón Signore libre de Jesucristo, pecado, por tuo nuestro Figlio, Señor Jesucristo, tu che Hijo, Dio, que vive y che reina regna contigo con en la te, unidad del Espíritu Santo, nell'unità y es dello Dios Spirito Santo, por los per siglos tutti de i los secoli siglos. dei secoli. A continuación, la liturgia de la palabra, la primera lectura. Dal libro della Genesi. Lectura del libro del Israele Génesis. amava Giuseppe più di tutti i suoi Israel figli, amaba a José más que a ningún perché otro de era sus il hijos, figlio avuto in vecchiaia porque era el hijo de su e gli aveva vejez, fatto una tunica con maniche y le mandó a lunghe. hacer una túnica de I suoi mangas fratelli, largas. vedendo che loro Pero padre sus hermanos, amava al ver lui que più lo di amaba tutti i más que suoi a figli, ellos, lo le tomaron odiavano tal e odio non riuscivano a que ni parlargli siquiera podían dirigirle el amichevolmente. saludo. I suoi fratelli erano andati a Un pascolare día il sus gregge hermanos habían del ido loro hasta padre a Siquem para Sichem. apacentar el rebaño de su padre. Israele disse a Giuseppe: Entonces Israel dijo a sai che i tuoi José: fratelli sono al tus pascolo hermanos a están Sichem. con el rebaño en Siquem, Vieni, quiero que ti vayas voglio a mandare da verlos. loro. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli. José fue entonces e en li busca de trovò sus a hermanos y Dothan. los encontró en Dotán. Essi lo videro da lontano. e Ellos prima lo che divisaron giungesse desde lejos vicino y a antes loro, que se acercara ya se habían complottarono contro di confabulado lui para per darle farlo muerte. morire. Si dissero l'un l'altro: eccolo, Ahí viene ese è soñador, arrivato se il dijeron Signore unos a dei otros. sogni. Orsù, uccidiamolo ¿Por qué no lo e matamos gettiamolo y in lo una arrojamos cisterna? en una de esas Poi cisternas? diremo, una bestia feroce Después l'ha diremos que lo devoró divorato. una fiera. Così vedremo che ne Veremos sarà dei suoi entonces en qué sogni. terminan sus sueños. Ma Ruben sentì
Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: no atentemos contra su vida. Y agregó: no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, pero estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes medianitas pasaron por ahí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones. Pero antes envió un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Gloria, Signore Gesù. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Matteo. de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei Jesús dijo a los sumos sacerdoti e agli sacerdotes y a los anziani del ancianos popolo: del pueblo: ascoltate un'altra parabola. escuchen otra parábola. C'era un uomo che Un hombre possedeva un poseía terreno una e vi tierra piantò una y vigna. allí plantó una viña. La circondò con una siepe, La cercó, vi scavò una buca per il torchio cavó un lagar e y construyó una torre de vigilancia. La diede in affitto a dei contadini Después e la se ne arrendó andò a unos lontano. viñadores y se fue al extranjero. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, Cuando llegó el tiempo de la mandò i vendimia, suoi servi dai envió a sus contadini servidores a para ritirare percibir il los raccolto. frutos. Ma i contadini presero i servi, Pero los viñadores E se uno apoderaron lo de ellos bastonaron, y a uno lo golpearon, un altro lo a otro uccisero, lo mataron un altro y al lo tercero lapidarono. lo apedrearon. Mandò di nuovo altri servi, El propietario più volvió a numerosi enviar a dei otros primi, servidores en ma li mayor número que los trattarono allo primeros, stesso modo. pero los trataron de la misma manera. Da ultimo mandò loro Finalmente il proprio les envió a su figlio, propio hijo dicendo: pensando: avranno rispetto respetarán per a mio mi figlio. hijo.
Ma i contadini, Pero al visto il verlo los figlio, viñadores se dissero tra loro, dijeron, costui è l'erede, su, uccidiamolo. este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Lo presero, Y lo apoderándose de él, cacciarono fuori lo dalla arrojaron vigna fuera de la e lo viña uccisero. y lo mataron. Quando verrà dunque il padrone della Cuando vigna, vuelva el dueño, che cosa farà a quei ¿qué les contadini? parece que hará con aquellos Gli viñadores? risposero, Le respondieron, Quei malvagi acabará li con farà esos morire miserables miseramente y arrendará la e darà in viña a affitto la otros, vigna ad altri contadini che gli que le consegneranno entregarán il el fruto a su suo debido tempo. tiempo. E Gesù disse loro: Jesús agregó, non avete mai letto nelle scritture ¿no han leído nunca en las la escrituras? pietra che i costruttori La piedra hanno que los scartato constructores è rechazaron diventata la ha llegado a pietra ser la d'angolo. piedra angular. Questo è stato fatto Esta dal es la Signore obra del Señor, ed è una meraviglia ai admirable a nostri nuestros occhi. ojos. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto El il que regno caiga di sobre Dio esta piedra e sarà quedará dato a un destrozado, popolo che ne y produca aquel i sobre frutti. quien ella caiga será aplastado. Udite queste parole. I capi dei sacerdoti e i farisei Por eso les digo que el reino de Dios capirono les será che quitado a parlava ustedes di para loro. ser entregado a un pueblo que le hará producir cercavano sus di frutos. catturarlo Los sumos Ma ebbero sacerdotes y paura los della fariseos, folla, al oír estas perché parábolas, lo considerava un comprendieron que se refería a ellos. Entonces Parola buscaron el del modo de Señor. detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra de Dios. Ambedue le letture Ambas lecturas sono una profezia son una pasión profecía del de la Señor. pasión del Señor. Giuseppe, José, venduto come schiavo vendido como per esclavo 20 sicli por d'argento, 20 monedas de plata, consegnato entregado ai pagani. a los paganos. E la parabola di Gesù Y la parábola de Jesús, che chiaramente parla que habla in simbolo claramente del símbolo dell'uccisione del figlio. del asesinato del hijo. Questa storia di un uomo Esta historia de un hombre che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. que tenía un terreno y plantó una viña, La cura con che lo aveva fatto, y el cuidado cercando con que lo con había una hecho, siepe, creando un vi scavò cerco, una buca per il torchio haciendo e un costruì una hoyo torre. y haciendo una torre. L'aveva fatta bene. La había hecho muy bien. Poi la diede in affitto a dei contadini Y luego la e se dio ne andò lontano. a unos viñadores en alquiler. Questo è il popolo di Dio. Este es el Il pueblo de Signore Dios. scelse quel popolo. El Señor escogió este pueblo. C'è una elezione Hay una di elección quella gente. de esta gente. È il popolo delle elezioni. Es el pueblo elegido. Anche c'è una promessa. Y hay también una Andate promesa. avanti. Vayan adelante. Tu sei il mio popolo. Tú eres mi pueblo. Una promessa fatta a Abramo. Una promesa hecha a Abraham. E anche c'è un'alleanza Y col hay popolo también una alianza con este nel pueblo Sinai. en el Sinaí. Il popolo deve sempre custodire El pueblo tiene que siempre nella memoria custodiar en la la memoria elezione, che la è un popolo elección eletto, de la haber sido promessa la per promesa guardare avanti, de haber sido pueblo la elegido, de speranza mirar hacia adelante, e la esperanza l'alleanza de la per alianza vivere ogni giorno para vivir la cada día fedeltà. la fidelidad. Ma in questa parabola Pero en succede esta che quando arrivò il parábola tempo di sucede raccogliere i que cuando llegó el frutti, tiempo de recoger los frutos, questa gente si era dimenticata esta gente se había olvidado che non erano i padroni. que no eran los dueños de esta viña. I contadini presero i servi, a uno lo bastonarono, Los servidores un a altro uno lo uccisero, un altro maltrataron, a otro lo lapidarono. mataron, a otro lo apedrearon. Poi mandò altri servi Y él mandó a otros più servidores numerosi, más lo numerosos. trattarono allo stesso Y los modo. trataron de la misma Certamente manera. Gesù fa vedere qui Por supuesto, Come Jesús hace ver aquí cómo
Sta parlando dei dottori della legge. Está hablando Come de los doctores de la I ley. dottori della legge Los doctores de la hanno ley trattato i profeti. trataron a los profetas. Da ultimo Por último, mandò loro il proprio figlio, les mandó el hijo propio, pensando che avrebbero rispetto per il pensando proprio que figlio, tal ma vez lo iban a respetar por I ser su contadini, hijo. Y los visto il figlio, Los dissero tra viñadores loro, ma al ver el costui hijo, l'erede, su uccidiamo. pensaron, puesto que es Sabremos noi el la heredero, sua matémoslo. Hanno rubato l'eredità, Robaron la che herencia. era un'altra. Una storia di infedeltà. Esta es una historia de Di infedeltà infidelidad alla elezione, a la elección, di infedeltà alla promessa, una infidelidad a la di promesa, infedeltà all'alleanza, una infidelidad a la alianza, che è un dono. que es un don. L'elezione, la promessa, l'alleanza è un La dono di elección, Dio. esta promesa, esta alianza es un don de Infedeltà al Dios. dono di Es Dio. una infidelidad al don Non de Dios. capire No entender che era un dono que este era un don e prenderlo come proprietà. y tomarlo como propio, como una propiedad. Questa gente Esta gente si sono appropriati se apropió del dono del don e hanno tolto questo essere dono y le per quitaron trasformarlo in este ser proprietà don mia. para convertirlo en una propiedad E il dono mía. che è ricchezza, è El don que era una apertura, riqueza, è una benedizione, apertura, es una è stato bendición, chiuso, fue encerrado, ingabbiato fue enjaulado in una dottrina di leggi, en una doctrina de ley. tanti. È stato ideologizzato. Ha sido ideologizado. E così il dono ha perso De esta la sua manera, natura di el dono, don perdió su naturaleza de don è finito y terminó in una ideologia, en una ideología, soprattutto in una ideologia sobre moralistica, todo una ideología moralista, piena di precetti, llena de anche preconceptos ridicola, y también ridícula, perché scende alla cassistica. porque desciende hacia la Per ogni casística, cosa. para cada cosa. Si sono appropriati del dono. Se apropiaron del Questo è don. il grande peccato. Este es un gran pecado. Il peccato di El dimenticare pecado de olvidar che Dio que Dios si è fatto dono se Lui hizo stesso per don Él noi, mismo por che Dio nosotros, ci ha dato que Dios questo nos dio come esto dono. como un don. E dimenticando questo, Y olvidando esto, diventare padroni. convertirse en dueños. E la promessa non è già promessa. La promesa ya no está ya no es más una La promesa. elezione non è già Y la elezione. elección no es más una elección. L'alleanza Y la va alianza interpretata secondo il mio parere, será interpretada según mi parecer. ideologizzata. La he ideologizado. Qui in questo atteggiamento io En esta vedo actitud yo veo forse l'inizio tal vez nel el Vangelo inicio del del evangelio, clericalismo, del clericalismo, che è una perversione que es una che perversión, rinnega sempre que reniega la elezione siempre gratuita la di elección Dio, gratuita de Dios, l'alleanza la gratuita alianza di Dio, la gratuita de promessa Dios, la gratuita promesa di Dio. gratuita de Dios. Dimentica la gratuità Olvida della la rivelazione. gratuidad de la relación. Dimentica che Dio Se si olvida è que Dios manifestato se ha come manifestado dono, como un don, si è fatto dono se per hizo noi. un don para nosotros. E noi Y dobbiamo nosotros debemos darlo farlo vedere agli y altri come hacerlo dono, ver a los demás no como un come don, possesso no como una nostro. posesión nuestra. Il clericalismo non è una El cosa solo di clericalismo questi giorni. no es solo algo de La estos rigidità días. non è una cosa La rigidez no es di solo questi giorni. de estos Già al días. tempo di Gesù Ya en c'era. tiempos de Jesús existía. E poi Gesù Y andrà después avanti nella Jesús spiegazione delle seguirá parole. explicando más Questo è il adelante. capitolo 21. Este es el Andrà capítulo avanti fino ad 21, arrivare pero al seguirá capitolo explicando 23 hasta el capítulo con la 23 condanna, con la condena, dove si vede la ira di donde se Dio ve la ira de Dios contro coloro contra aquellos che prendono il dono que come toman el proprietà don como una propiedad
e riducono la sua y ricchezza reducen su riqueza ai capricci a los ideologici caprichos della loro ideológicos mente. de sus mentes. Chiediamoci al Pidamos Signore la al Señor grazia la gracia di ricevere il de dono recibir el come don dono como un don e trasmettere y il dono transmitir come el don dono, como un don, non come no proprietà, como una propiedad, non di un modo settario, no de una manera sectaria, di un modo rigido, rígido, di un modo de clericalista. un modo clericalista. Eran las palabras del Santo Padre en su homilía de este día, de este viernes 13 de marzo, donde se refirió al clericalismo. Un clericalismo que ya en los tiempos de Jesús existía, como ha dicho el Papa. Considerar el don como una gratuidad, un don para darlo a los demás, no es una posesión, no nos pertenece. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor Dalla Dios tua del bontà universo, abbiamo por este ricevuto pan, questo pane, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, Lo que recibimos presentiamo de a tu te generosidad perché y diventi ahora per te noi cibo di presentamos. vita eterna. Él será para nosotros pan de vida. Benedetto sei tu, Bendito Signore, sea, Dio Señor Dios del dell'universo. universo, Dalla por tua este bontà abbiamo vino, ricevuto fruto de la questo vida y del vino, trabajo del frutto hombre, della vita e del lavoro dell'uomo. Lo que presentiamo a recibimos te de tu perché generosidad y diventi ahora per te noi bevanda di presentamos. Él salvezza. será para nosotros bebida de salvación. Pregate, fratelli, perché il mio sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sea tu santo sacrificio para alabanza y gloria de nuestro Dios y de su santa Iglesia. La tua misericordia, o Dio, ci prepari a celebrare i santi misteri e a Dios viverli nuestro, que con tu la misericordia nos fede e disponga a con le celebrar opere. dignamente estos Per misterios Cristo y nos nostro conduzca a Signore. una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con El voi, Señor esté con ustedes in alto i y nostri con tu cuori. espíritu. Levantemos el Rendiamo grazie al corazón, Signore nostro Dio. lo tenemos levantado hacia el È Señor. veramente giusto renderti Demos grazie. gracias È al bello Señor nuestro cantare la Dios. tua gloria, Padre Santo, Dio Es justo y onnipotente ed eterno. necesario. Tu hai stabilito En verdad per i es tuoi justo y figli necesario. un tempo Es nuestro di deber y rinnovamento salvación spirituale, darte gracias perché siempre y en ci todo lugar, convertano Señor Padre a te Santo, Dios tutto il Todopoderoso cuore. y Eterno, e liberi porque has dai fermenti establecido del peccato, generosamente un tiempo vivano especial de le gracia vicende di para questo purificar el mondo, corazón de tus hijos, sempre de modo que orientati libres de verso todo i beni afecto eterni. desordenado, Per questo vivamos dono della las tua realidades benevolenza, temporales, pero uniti agli adhiriéndonos angeli a e las ai eternas. santi, Por con eso, voce unanime, con los ángeles y cantiamo santos, l'inno della cantamos tua sin lode. cesar el himno de tu gloria. El momento del Santo. Qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Santifica Señor, questi fuente de doni toda con santidad. l'effusione del tuo Spirito, Por eso te pedimos que santifiques perché estos diventino dones per con la noi efusión de tu il Espíritu, corpo de manera e que il se sangue conviertan para di nosotros Gesù en el cuerpo y la Cristo, sangre de nostro Jesucristo Signore. nuestro Señor. Egli, offrendosi Él mismo, liberamente cuando iba a alla ser sua entregado a passione, su pasión voluntariamente prese il pane aceptada, e rese grazie. tomó pan, Lo dándote spezzò, gracias, lo partió y lo dio a sus diede ai suoi discípulos discepoli diciendo: e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio Tomen corpo, y coman todos de él, offerto porque in esto es mi cuerpo, sacrificio que per será voi. entregado por ustedes. Con la cena, allo stesso modo, prese il calice Del mismo e modo, rese grazie. acabada la cena, Lo tomó el diede ai cáliz suoi y dándote discepoli gracias de e nuevo, disse: lo pasó a sus "Prendete discípulos e diciendo: bevetene tutti. Tomen Questo y è beban il todos de calice él, del mio porque este es el sangue, cáliz de mi sangre, per la nuova sangre de ed la alianza eterna nueva y eterna, alleanza, que será derramada por versato ustedes y per por voi muchos e per para el tutti perdón de los in pecados. remissione dei peccati. Fate questo Hagan esto in en memoria conmemoración mía. Mistero della fede. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. per averci ammessi alla tua Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, di tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, Concedi y la pace concédenos ai la nostri paz en nuestros giorni. días, Con para l'aiuto que, della ayudados tua por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, nell'attesa che mientras si compia la esperamos beata la gloriosa speranza venida e venga de il nuestro nostro Salvador Jesucristo. Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor vi Jesús, lascio la pace, que dijiste a tus apóstoles, do la la paz mia les pace. dejo, mi paz. non guardare ai nostri peccati, No tengas en cuenta nuestros ma la pecados, fede della sino tua la fe Chiesa de tu iglesia. e donale Y unità e conforme a pace, tu palabra concede la secondo la paz tua volontà. y la unidad.
tu che vivi e regni nei que vives secoli y dei reinas secoli. por los siglos de los siglos. La pace del Signore sia sempre con La voi. paz del Señor esté siempre con ustedes. Scambiatevi un segno di pace. Dense fraternalmente la paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.